Buenas tardes, días, noches. Eh, Mi nombre es Oscar Andrés Cuellar, soy docente de una institución educativa privada. Acompaño áreas de ciencias básicas y también áreas de educación y estoy vinculado desde hace más de unos 12 años con el tema de la educación. Bueno, pues, ¿cuál es la primera pregunta? Bueno, pues este tema del cambio de decreto tenía un fondo bien interesante, al menos desde lo que estaba planteado en el texto, que era buscar que el ascenso de los maestros se diera más enfocado a una verdadera cualificación, ¿cierto? Buscando la calidad de la educación. En ese sentido, pues eso era una ventaja. Em, y a través de esa cualificación y esos méritos de esos maestros para estar allí, pues que hubiera un reconocimiento salarial acorde con ese esfuerzo. Entonces, me parece que esos son unos elementos positivos de ese decreto. Bueno, pues ahí está el tema del ascenso en el escalafón cambió totalmente, ahí es una diferencia fundamental y se agrega el tema de la evaluación a los maestros que no estaba presente y esa evaluación por parte del rector pues también es una diferencia bien marcada en ambos decretos. Bueno, pues uno de ellos ya no aplica para mí, pero el más reciente pues permite que a través de esa cualificación se puede ascender en el escalafón. En teoría, debería ser un proceso posible, y eso debería poder favorecer a los profes que quieran seguir con su maestría, con su doctorado, tener unos salarios de pronto más coherentes con el esfuerzo que lleva este nivel de formación. En el decreto antiguo, digamos que, valga la redundancia, el tema de la antigüedad era suficiente para ir subiendo, pero no se podía llegar tan lejos como en el otro. Entonces, digamos que eso era una ventaja, pero también tenía una implicación allí de que algunos maestros no se veían motivados a seguir actualizando sus conocimientos. Aspectos positivos del ambiente privado, digamos que en algunos de ellos, al menos en los que yo he trabajado y trabajo, hay un foco en lo que hace el maestro, digamos que hay un acompañamiento por parte de la institución, hay un compromiso por velar por la calidad de la institución por parte de todos los entes que allí están y, y esto se ve reflejado en lo que pasa en las aulas, digamos que el acompañamiento de los estudiantes es mucho más cercano, más cuidado, podría ser. Otra ventaja del sector privado tiene que ver con el orden que en muchas de esas instituciones se maneja para cumplir con las planeaciones, para cumplir con el acompañamiento. Mm, Son 2 ventajas y 2 desventajas, ¿cierto? Sí, Bueno, y 2 desventajas que hay en el sector privado, precisamente, es que uno como maestro no tiene muchas libertades para innovar en metodologías, ya que hay que seguir con unas estructuras que las mismas instituciones tienen planeadas. Y bueno, otra desventaja que es bien conocida es el tema de la estabilidad laboral para los maestros, las condiciones laborales, ya que estas instituciones pues no están obligadas a seguir el escalafón que el sector público ya tiene establecido. Esa es como la intención, ¿cierto? Del decreto. Y en las veces que, bueno, en la ocasión que participé del concurso docente, es un concurso riguroso, donde hay un examen, donde hay una entrevista, donde hay varias entrevistas, donde se califica la formación, la hoja de vida, y quienes pasan estos procesos usualmente son personas mm, cualificadas y, y que cumplen con esos requerimientos. Sin embargo, pues en nuestro país este proceso no se hace de manera constante y pasa mucho tiempo entre un concurso y otro,
y allí aparece lo que se conoce como los provisionales, que no necesariamente han cumplido con todo este proceso riguroso, eh, y llegan a estar en estos cargos entre 4 o 5 años, profesionales que a veces vienen desde el campo de la educación, pero en ocasiones no. eh, y se pueden dar casos, no todos, no se puede generalizar, pero en algunos casos llegan allí algunos profesionales que no tienen esa formación ni esa vocación, que es más importante, para garantizar la calidad educativa y por lo tanto el decreto allí tiene como esa falencia de proporcionar a las instituciones esos maestros idóneos para el cargo. Termina en ocasiones este tema de la poca continuidad en los concursos siendo muy determinante en el tipo de acompañamiento que se puede hacer en el aula. No debería ser así porque un docente no licenciado tiene que hacer un curso de formación pedagógica para complementar su formación disciplinar. Y he conocido casos de maestros no licenciados que tienen todas las estrategias mm, que algunos maestros licenciados no tienen. Pero más allá de eso, cuando uno hace una elección de carrera, la hace usualmente por vocación y quizás uno pueda descubrir esa otra vocación tardíamente, pero lo que sí es una realidad es que estos maestros no licenciados eh, tendrán que recorrer un camino que en ocasiones ya el maestro licenciado ha recorrido a nivel teórico y de prácticas en su formación académica, y esos primeros años de acompañamiento pues serán de mucho más aprendizaje que los que usualmente son para un maestro de formación de base como licenciado o normalista que se han expuesto a esa tarea de ser maestro. Y el ser maestro no es solo impartir unos conocimientos, que allí es cuando chocan esas posturas de un profe que se para enfrente a dictarme una clase, pero nosotros estamos acompañando unos procesos educativos y, como no, en algunos casos formativos, y tenemos que ir un poco más allá y desarrollar la competencia de recordar pues de la memoria no es lo único que hacemos. Entonces, movilizar otras competencias puede ser un poco más complejo para aquel que no tiene claro qué es ser maestro, que no es únicamente impartir un conocimiento. Y así seguir motivando a que siga incrementándose esos procesos de cualificación en los profes. Yo creo que el decreto, en teoría, sí tiene cosas muy importantes. Ese tema de la evaluación al maestro no debe verse como algo punitivo, como lo han hecho en algunos casos algunos rectores, sino como una oportunidad de seguir aprendiendo este quehacer, de que esto no somos un proceso acabado, sino en construcción. Superior, cosa que no ocurre en muchos de los colegios privados, y esto tiene que ver con miles de factores como el tema económico y como el tema del acompañamiento familiar. Hay muchas variables que no se pueden dar una respuesta
rápida y simple, pero eh, hay muchas diferencias y, y lamentablemente se ha dado un giro en nuestro país donde la educación privada, digámoslo así, ha garantizado mejores oportunidades para sus estudiantes que la educación pública en muchos de los casos. Hay colegios públicos que son una excepción a esto que yo estoy mencionando, eh, como el colegio Loyola aquí en, nuestro, en nuestra ciudad de Medellín, que es un modelo totalmente distinto, pero no es la generalidad por ahora. Entonces, sí hay diferencias. Bueno, esta pregunta eh, es muy particular, pues el proceso de aprendizaje tiene muchas variables, como lo mencionaba ahorita. Podríamos hablar de la motivación, de la autorregulación, pero cómo esa motivación está relacionada, por ejemplo, con el maestro que está enfrente, pues de muchas maneras, desde las metodologías que propone este maestro hasta su nivel de vocación y de pasión con lo que está transmitiendo. Entonces, un maestro que no responde necesariamente a una vocación, sino a un tema temporal mientras consigue otro trabajo, o un maestro que está en un nivel en el que ya no pretende seguirse actualizando y sus metodologías no son acordes con las necesidades de la sociedad, pues será un maestro que seguramente no va a movilizar las mismas competencias y las mismas motivaciones, niveles de autonomía de sus estudiantes, ya que este tema de acompañar procesos se mueve mucho a través de esas emociones que los maestros evidencian en su clase. Entonces, mm, afecta en múltiples medidas, pues solo menciono aquí esas dos como ejemplo.